la forma en la que se organizan las tareas dentro de una empresa con la forma en la que maduran las capacidades de las personas. Y él encontró que en esta jerarquía que se da en las organizaciones, esta jerarquía de roles, o estos estratos que se encuentran en las organizaciones, correlacionan con saltos cualitativos en la maduración de la capacidad humana. O sea, él lo que vio es que la capacidad humana madura no es un continuo en donde va incrementando grados, sino que hay momentos en esa evolución que se van dando saltos cualitativos, que implican nuevas formas de organizar el trabajo, nuevas formas de pensar el trabajo. El trabajo para él tiene que ver mayormente con la toma de decisiones, con la discrecionalidad y con lo cual conlleva cierto nivel de incertidumbre. O sea, no es el cálculo. El cálculo, que sería algo matemático, 2 más 2, 4, sería un trabajo de menos peso. A mayor incertidumbre, mayor peso del trabajo, y a medida que un rol va siendo más complejo, va implicando cada vez mayor manejo de incertidumbre en la toma de decisiones. Esta complejidad en las tareas que se va viendo en distintos niveles organizacionales está correlacionada con distintas complejidades de los procesos mentales requeridos para realizarla. Es decir, la forma en la que se piensa la tarea es distinto según la tarea en sí, digamos, y esto correlaciona con distinta capacidad para pensar las tareas de una manera diferente. Y en esto el nivel del rol no va a estar dado solo por la meta, en alguna medida, sino por el camino. Es decir, la meta que tenga que alcanzar me va a marcar un camino, y ese camino tiene que ver con la complejidad en la que tengo que resolver la tarea para llegar, o sea, cómo tengo que gestionar esa complejidad para resolver esa meta, ¿sí? Bien, entrando un poco, haciendo doble clic en este tema, cuando hablamos de complejidad de una tarea, está directamente relacionada con las variables asociadas a esa tarea, y esa complejidad varía según la cantidad de variables, la claridad y la precisión en la gestión de esas variables, el ritmo de cambio, la heterogeneidad y la dispersión, y el nivel de abstracción. Es decir, a mayor complejidad, mayor horizonte de planificación, mayor incertidumbre en la toma de decisiones. Un poco lo traté de ilustrar tomando un gráfico que utiliza él para pensar este tema del alcance de un rol. Es decir, en la medida en que el alcance, ya sea espacialmente como temporalmente, se va alejando de lo inmediato, más compleja se vuelve la tarea. Y la diferencia de capacidad en el dibujito, si lo ven, tiene que ver con que si yo pongo a una persona que tiene un nivel de visión, podríamos decir, de agudeza de visión, de un alcance determinado a resolver una tarea que es de un nivel más alto, no va a lograr tener visibilidad sobre esas variables que tiene que gestionar. Es decir, como si la capacidad tuviera que ver con la altura en la que se puede parar la persona en la escalera para ver, para tener ese horizonte que le permita gestionar esa complejidad, ¿sí? Entonces, lo voy a pasar rápidamente un gráfico que tomé de una industria para ejemplificarlo y pensar cómo se complejiza un negocio en función de esto de las variables. Entonces, pensando en una empresa textil que fabrica determinado producto, fabrica y comercializa a nivel nacional. ¿Cómo cambia esa complejidad si en realidad por la variedad, la heterogeneidad de productos que fabrica, si tiene sus fábricas dispersas geográficamente, si tiene distintos puntos de venta, y a esto le podemos seguir sumando canales electrónicos de comercialización y demás. Bien, esta complejización de un negocio le impacta a la complejidad de los roles que ocupan las personas dentro de ese negocio. En primer lugar, es como si acá estuviéramos hablando de la tarea del número 1 de la compañía, que tiene toda esa responsabilidad o toda esa complejidad bajo su responsabilidad. No son los únicos
cambios de complejidad que tienen que ver con, digamos, no solamente los saltos de complejidad se dan por estos cambios cuantitativos o de dispersión o de heterogeneidad de las variables que hay que manejar, sino a veces tienen que ver con otras variables, como pueden tener que ver la claridad y la precisión, suelen estar asociadas con el nivel de innovación o el nivel de madurez de las prácticas dentro de una industria. Esto puede ser por la industria en sí o porque la empresa es nueva en esa práctica. Entonces, tiene menos claridad, menos precisión en las variables que tiene que gestionar, porque tiene menos know-how, o porque hay menos know-how, que es una práctica emergente. También otros cambios que se pueden dar pueden tener que ver con, obviamente, ritmos de cambio, y eso es fluctuación en las materias primas, costos. Esto es para dar un ejemplo, y entonces va a variar mucho con qué tipo de... Esto puede impactar diferente según el tipo de industria en la que estoy operando. Y bueno, y en abstracción podemos pensar también, si estamos hablando de tangibles o intangibles, esas variables. Si hablamos, no es lo mismo estar fabricando, por decir de alguna forma, un producto determinado que estar resolviendo problemas que tienen que ver con fórmulas, conceptos o variables más abstractas. Y todos estos cambios en realidad pueden ser impulsados por la misma organización o pueden ser producto de cambios del contexto, porque, digamos, hoy si lo pensamos, antes una empresa podríamos pensar que esta complejidad la vivía cuando decidía internacionalizar, por ejemplo, su negocio, pero hoy en un contexto global, muchas veces, aunque la empresa no se proponga ese crecimiento, esa complejidad la tiene que resolver igual, porque cambios en otro lugar, en otros países o en otro lugar digamos, del continente le terminan impactando directa o indirectamente. Entonces, lo que va, digamos, en alguna medida la complejidad no va a estar dada solo por lo que la empresa se proponga, sino por lo que el contexto y el desafío de la industria, del negocio, le plantee. Bien, esto no voy a entrar en detalle en todo este texto, en realidad es para que ustedes lo tengan después para leer en mayor detalle, pero básicamente lo que les quiero contar de esto es que estos saltos cualitativos de los que él habla en los distintos niveles de rol tienen que ver con distintas formas de decodificar la tarea. Es como si estuviéramos hablando de un lenguaje en donde, si lo pensamos de arriba hacia abajo, se va traduciendo la tarea de un nivel más alto a un nivel más bajo para su resolución. Entonces, en el nivel más operativo, que podría ser el nivel 1, el nivel concreto, por decirlo de alguna forma, son tareas sensoriomotrices, que lo podemos pensar en una línea de producción, en un control de calidad, en tareas administrativas, son tareas de ejecución directa. En el segundo nivel, básicamente las tareas lo que requieren es acumular información e interpretarla para llegar a un diagnóstico. Es acumulativa, no importa el orden de las variables, en realidad es la sumatoria de determinada información me permite llegar a una conclusión determinada. Ya en un nivel táctico estamos hablando de otra forma de organizar la tarea, porque requiere que tenga que establecer una secuencia, por decir, un plan secuencial en donde tiene pasos intermedios para llegar a una meta final. Y sí importa el orden, digamos, de hecho no puedo empezar por el final, hay un orden determinado, un orden lógico, una secuencia para llegar a ese objetivo final, del cual tengo menos control, menos dominio y tengo que tener más planes alternativos para enfrentar obstáculos o situaciones imprevistas al momento de arribar a la meta. En un nivel estratégico funcional, ya la complejidad pasa por sincronizar varios planes tácticos que funcionan en paralelo, que son interdependientes, no es solamente ya establecer una secuencia, sino sincronizar. Sería como un trabajo de director de orquesta para pensarlo. Y ya en un nivel estratégico más general, en realidad es una tarea ejecutiva sobre una totalidad abstracta que es la compañía, un conjunto
abstracto, que, digamos, es el rol del ejecutivo de una compañía que digamos, su principal rol es conectar esa compañía con un ecosistema, en principio global, si está operando en ese nivel de gestión, ¿no? A medida que vamos subiendo de complejidad, como ven, las variables se vuelven más abstractas, es otra tarea, no puedo, si yo pretendo resolver una tarea de nivel estratégico con una forma de pensar que es operativa, no la voy a poder resolver, porque no se resuelve acumulando información, se resuelve sincronizando planes. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todas las compañías tienen que tener 5 niveles? No, porque quiere decir que según el proyecto y la complejidad de la compañía, se deben requerir determinados niveles de resolución, y esto va de arriba hacia abajo, es decir, no todas las compañías tienen nivel 1 o 2, de hecho hoy lo vivimos con la automatización, o sea, una de las cosas que el impacto que tienen los avances tecnológicos es que van resolviendo tareas que antes se resolvían en forma manual de nivel más sencillo, se empiezan a automatizar a través de la tecnología. Entonces, una compañía puede ser 2 personas y esas 2 personas tener que estar resolviendo niveles de abstracción muy altos según la complejidad que tienen que resolver, y quizás son 2 niveles, son 2 estratos, puede ser estrato 4 y 3 o estrato 5 y 4, ¿sí? Depende el tipo de industria y la complejidad del negocio. Esto es como, bueno, un gráfico de una compañía que puede tener todos sus niveles, ¿sí? Que puede ser una empresa que fabrica una fábrica de algún producto que a su vez comercializa sus productos o comercializa sus productos en el exterior. Pero bueno, ahí varía mucho si es una comercialización B2B o es consumidor final o en cuántos mercados está operando. Bueno, este tema de los niveles es importante, como les había hablado inicialmente, hay un tema de codificación. Entonces, hay un nivel óptimo que es en cuanto a correlación entre complejidad y niveles de jerarquía dentro de la forma de organizarse una empresa, en donde el óptimo que él plantea es, no debiera, o sea, para que no haya burocracia, es decir, paso de mano, cada vez que se pasa la tarea, tiene que haber un agregado de valor. Y ese agregado de valor se da porque hay una mirada adicional que está dada por un nivel de organización diferente, que era lo que veíamos antes, y no el mismo. Es decir, para hacerlo sencillo, si un jefe es de nivel operativo y le delega una tarea de nivel a un colaborador de nivel que también es una tarea operativa, hay un pase de manos adicional, en donde se pierde eficiencia, porque la mirada que le agrega uno es la misma mirada que le puede agregar otro. No hay un salto significativo en el valor agregado, y eso termina generando burocracia e ineficiencia en la forma de resolverse esa tarea. Y cuando faltan niveles, lo que sucede es que falta una decodificación, es decir, hay un nivel estratégico que le pide, para ver el ejemplo, que le está delegando a un nivel operativo y no hay un nivel táctico que pueda traducir ese requerimiento estratégico para que el nivel operativo lo pueda entender y resolver. Son como si estuviéramos hablando en distintos lenguajes, ¿sí? Es decir, el nivel 2 puede entender al nivel 3, pero no puede entender lo que le pide el nivel 4. Entonces, por eso es que el trabajo se organiza en esos estratos naturalmente. Bien, entonces, ¿por qué? Ya, como vieron, fui hablando un poco de capacidad, porque es muy difícil de separarlo. En realidad, el potencial cognitivo es la capacidad para desempeñarse en un rol
determinado, es decir, una persona que tiene potencial cognitivo de nivel operativo puede ejercer tareas de nivel operativo. Y lo que sucede es que puede coincidir la exigencia del rol con el potencial cognitivo de la persona o no. Y lo ideal es que coincida para que ese rol pueda ser resuelto de una manera eficiente. Este potencial cognitivo va madurando con el tiempo, pero no maduran todos igual, no es que vamos a tomar todas las personas de determinada edad tienen la misma madurez cognitiva, no. Hay distintas capacidades o distintas velocidades en las que encontramos que madura ese potencial. Y esto no se puede acelerar con el aprendizaje. Lo que se puede hacer con el aprendizaje es dar las herramientas para que ese potencial cognitivo se pueda desplegar. Es decir, yo no voy a poder aplicar mi potencial sobre variables o si no tengo herramientas para poder resolverlo, porque lo que hacen las herramientas es resolver una parte de la tarea, simplificarla para que yo pueda utilizar el pensamiento en la parte que no es cálculo, en la parte que implica toma de decisión. Ahora, si yo no tengo una calculadora para resolver lo básico, voy a perder tiempo y energía haciendo cuentas manuales. Por entender, o sea, la calculadora sería el conocimiento, pero no me resuelve el problema que yo tengo que resolver, es una herramienta, ¿sí? Si yo no tengo la herramienta, no puedo aplicar todo mi potencial. Es para entender un poco cómo se relacionan, digamos, una variable con la otra. Bien, ¿qué sucede? Acá podemos ver un gráfico de cuáles son los indicadores. Estamos relacionando potencial cognitivo que tiene, o capacidad individual que tiene una persona, que lo van a ver en el eje horizontal, y el nivel de desafío de una tarea o complejidad de una tarea. Y entonces lo ideal es que esto coincida, y esto se vive como un estado de flow, en donde la tarea me desafía, pero fluye. Es un estado de motivación, es un estado en el cual me siento desafiado, pero no tanto como para sentirme estresado, sobreexigido, y tampoco es que domino tanto la tarea como para sentirme aburrido. Entonces, cuando la capacidad es más alta que el rol, hay capacidad desaprovechada en ese recurso, es decir, podría estar resolviendo con mayor autonomía o temas de más complejidad, están mirando, digamos, con mayor perspectiva o tomando más variables de las que está tomando, o de las que se le están delegando, y en el caso contrario, es decir, cuando la capacidad es más baja que el rol, lo que se siente puede haber decisiones precipitadas o decisiones dilatadas, porque no están a la altura de lo que esa persona puede manejar con comodidad, puede haber situaciones de parálisis, de desorientación. Básicamente lo que siente la persona es se siente sobreexigida, incluso a veces puede sentirse hasta amenazada, como que siente que su trabajo está en peligro. Bueno, empiezan a aparecer indicadores emocionales incluso, que no son por problemas necesariamente emocionales de la persona, sino por un desfasaje entre el nivel de exigencia y lo que esa persona en ese momento determinado está en condiciones de poder resolver con comodidad. Bien, esto es acá lo que un poco es yo hice foco en el potencial cognitivo porque es lo más por ahí complejo de entender, o por ahí uno está menos familiarizado con estos términos, pero básicamente el talento y el desempeño no dependen solamente del potencial cognitivo. Entra en el juego también la motivación, la experiencia que hablábamos, que el expertise, que los conocimientos de los que le hablaba, que el ejemplo era la calculadora, la motivación que siente una persona por las tareas que está desempeñando, es decir, una persona va a aplicar todo su potencial en tareas que realmente la sienta como valiosa, que le interesa resolver. Quizás otras no, y no va, digamos que le interesan menos, no va a poner todo su esfuerzo, su energía y su atención, no le va a salir naturalmente. Y el potencial emocional, que en realidad, o socioemocional, ahí sí tiene que ver con
las variables, diría así, emocionales de manejo de la incertidumbre, es decir, tanto el potencial como el potencial cognitivo y el emocional, si bien los separamos, porque, digamos, al momento de correlacionar con tipos de tarea, el emocional podría correlacionar más con habilidades de gestión interpersonal, de liderazgo, de adaptabilidad a los cambios, es decir, una persona más versátil emocionalmente. A ver, en la práctica se dan combinados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una persona que tiene alto potencial cognitivo, pero de repente tiene bajo potencial emocional, le va a costar más moverse de su zona de confort, quizás porque tolera menos la incertidumbre, le cuesta más manejar la ansiedad, entonces va a preferir estar menos exigido, por decir un ejemplo de cómo se relacionan. Bueno, un poco me adelanté, pero acá tienen como más información de que generalmente cuando en el liderazgo normal lo que manejan los líderes son las variables motivación y expertise. Es decir, eh, todo el tiempo como líderes estamos trabajando sobre que los equipos se sientan motivados, inspirados, que le den sentido a su tarea, el nivel de compromiso que tienen con el rol y con la organización, lo podemos gestionar como líderes, normalmente estamos más acostumbrados a gestionar esa variable. Y lo mismo que los aprendizajes, es decir, el expertise es el nivel son el saber sistematizado, en forma, pueden ser conocimientos teóricos o prácticos, que nos permiten resolver una tarea sin pensar tanto, es lo que se puede automatizar de una tarea, o lo que fluye sin tener que pensar tanto. Y esto como líderes estamos más acostumbrados a gestionarlo. Pero cuando tenemos que, cuando el contexto cambia y nos cambian los roles, lo que empieza a jugar en las tareas es el potencial cognitivo para gestionar esa nueva complejidad, si es un salto de complejidad, y el potencial emocional para adaptarse a esos cambios y tolerar la incertidumbre que esos cambios implican. Ni hablar si estos cambios implican de no liderar personas a pasar a liderar un equipo de trabajo, donde el impacto por ahí del potencial emocional es mucho más importante. Bueno, básicamente esto es con más detalle lo que les estaba comentando recién de todas las variables. No me quiero extender más porque acá también les dejo una serie de preguntas, o sea, estas son una serie de preguntas, por ahí no sé si nos dan los tiempos para pensarlas todas ahora, pero que tienen que ver con preguntas que nosotros podemos hacer como líderes. Primero nos podemos pensar cómo cambia nuestro rol, o sobre nuestro propio análisis de nuestro propio talento y la complejidad que manejamos. Y después las podemos volcar también sobre los equipos de trabajo, es decir, ¿de qué forma está afectando la forma en la que opera la compañía debido a la pandemia? O sea, ¿qué cambios estoy viviendo hoy? ¿Cómo cambió mi rol? ¿Cómo cambiaron mis desafíos? Y eso es cómo cambiaron las variables, el horizonte, la toma de decisiones que tengo que gestionar hoy y que tiene que gestionar cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajo. ¿Son cambios cuantitativos o implican cambios cualitativos, en una forma de organizar la tarea diferente? Y bueno, y otras preguntas, ¿me siento motivado en mi tarea? ¿En qué medida las tareas que realizo y el rol están alineados con mis motivaciones? ¿En qué medida estoy identificado con la compañía? ¿Me siento en flow o por el contrario, me siento estresado o aburrido? Nuevamente, hay algo que lo pasé por alto, pero además de todas las variables de talento que tienen que ver con las personas, otra de las cosas que afecta al desempeño son las variables de contexto, y de contexto organizacional y de contexto personal. Entonces podría suceder que alguien, a pesar de tener el talento determinado, o un talento determinado para un rol, en un momento determinado esté atravesando un contexto personal que no le está permitiendo desplegar todo su potencial, es decir, está transitando a una situación de cambio
a nivel familiar, de duelo, de preocupación personal o familiar por algo, que no le permite tener toda su energía a pleno en el trabajo. O mismo, la compañía tiene determinadas prácticas que no favorecen el despliegue del talento de las personas que integran sus equipos. Otra pregunta que es válida es, ¿mi trabajo puede mejorar considerablemente con capacitación y entrenamiento específico? ¿Por qué? Porque a veces esta falta de, si yo considero que hay una capacitación que me podría ayudar a desempeñar mejor, el problema es de expertise o de falta de conocimiento, pero muchas veces por más que exista esa capacitación, no me asegura que voy a, o no necesariamente esa capacitación me va a ayudar a resolver la complejidad que tengo que resolver de una manera más eficiente, porque no pasa por la instrucción, sino que pasa por organizar o pensar mentalmente la tarea de otra manera. Bueno, y por último, preguntas que preguntamos sobre nuestra variable emocional o la de nuestros equipos es cómo me impactan las situaciones inciertas, cómo me impactan las situaciones nuevas, qué facilidad tengo para manejar mis emociones y las de los demás. Esas son como preguntas que apuntan a distintas variables de las que vimos, como para despejar por dónde puede estar pasando una dificultad de desempeño, ¿no? Puede ser por varias de esas variables o una de ellas, ¿no? Bueno, hasta acá la presentación, no que me quiero extender más, como les había dicho, por ahí pasé un poco muy rápido por algunas cosas, pero me parece que es más valioso dedicarle tiempo a las preguntas que puedan surgir, ir viendo los casos que están transitando cada uno, así que bueno, los escucho en las preguntas, no sé si... No sé si alguien se anima Ahí ahí a está. empezar. La idea es dos cosas, ¿no? Me pongo la cámara. Les decía Primero dos preguntas sobre el temas. material, ¿no? Por Claro, ahí sobre que el material y sobre lo que quieran preguntarle a Erika, y después compartir también mejores prácticas que por ahí pueden servir también para todos, ¿no? Para todas las empresas. Así que, bueno, ahí habilitamos los que quieran, se pueden desmutear directamente. No sé si alguno se anima. Sí, hola Erika, buenas tardes. Muy buena Buenas tu tardes, Luis. presentación. Te la agradezco. Nos abre un espectro nuevo de conocimientos. A mí me llama la atención, te quería preguntar sobre la tendencia, vos hablaste de estratos para adecuar Sí. los estratos organizacionales adecuados a los niveles de competencia, lo llamaste potencial cognitivo. Sí, Y hay una tendencia a organizaciones mucho más horizontales hoy. sí. ¿Cómo Ay, te resuelven agradezco esas la diferencias? pregunta, porque es un tema interesante para pensar. Mira, a ver, yo planteé cómo es, a ver, uno podría pensar que los equipos se pueden organizar de otra manera, no en forma vertical, pero eso no le quita la complejidad de resolución de los temas. Por eso yo hablaba de jerarquías de tareas. Después, puede ser que el estilo de liderazgo sea más flexible y no sea tan vertical como es en lo tradicional, pero si en esa forma de equipos autogestionados no se empiezan a introducir variables que tienen que ver con complejidad, ahí se empiezan a ver los problemas de equipos ineficientes, es decir, equipos autogestionados que son ineficientes. Es decir, lo que puede suceder hoy en día es que naturalmente en un equipo cuando se arma haya gente con distintas capacidades. Es decir, puede ser que uno esté armando un equipo y no sepa qué capacidades exactamente tienen las personas que están armando ese equipo y de repente puede haber quedado un equipo armado, vamos a suponer, de nivel 2 y 3. No sería ningún problema si el nivel de tareas que tiene que resolver ese equipo es de nivel táctico 3, ¿no es cierto? Porque tengo
tengo garantía de que dentro del equipo va a haber personas que van a poder liderar las interacciones en forma natural, no un liderazgo vertical, que puede llevar a una buena resolución de esa complejidad. Vamos a hablar de una tarea, no sé, redefinición de un proceso productivo. Podría ser una tarea de nivel táctico, dependiendo estoy por tomar un ejemplo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo tengo un proceso definido y lo tengo que implementar, que eso es menos complejo, que otra cosa es que tenga que innovar en un proceso productivo porque no tengo referencia, con lo cual ahí probablemente que tengo una tarea de nivel táctico y hasta te diría, depende de la complejidad, podría llegar a tocar al nivel estratégico. Entonces, cuando se arman esos equipos colaborativos, lo que me tengo que asegurar es que esos equipos estén armados con el talento necesario para el nivel de complejidad que tienen que resolver. Entonces, eso no sería un exceso de delegación. Lo que sí vemos que muchas veces en la forma de organizar los equipos autogestionados sí hay exceso de delegación, porque se piensa que, digamos, que un equipo puede desarrollar por sí mismo todos los niveles o cualquier nivel de complejidad de tarea que se le plantee, y no es así. Por eso incluso cuando se hablan de equipos autogestionados, se hablan a veces de círculos jerárquicos, es decir, hay células que están dentro de otra célula que puede mirar, esa otra célula puede tener una mirada más amplia, digamos, ¿no?, del problema. No sé si resolví la pregunta que... No, está claro. La clave que vos diste de que el talento tiene que ser acorde con la complejidad de la tarea a realizar. Porque hay una tendencia a esos equipos autogestionados en este momento. Es que no está mal el equipo autogestionado, la cuestión es ver qué nivel de talento tengo en ese equipo. Otra de las cosas que yo lo que sí veo es que los equipos autogestionados funcionan mejor con talento de más nivel, porque generalmente lo que uno se encuentra es que cuando el talento es más operativo, esa gente en realidad, o esas personas, necesitan más liderar, un estilo más directivo, porque a medida que vamos subiendo, digamos, es decir, necesitan más prescripción, las tareas de nivel operativo son más prescriptas, los márgenes de decisión son más acotados. Y yo lo he visto incluso en empresas de tecnológicas que implementan a veces modelos autogestionados que hoy ya están como más integrados, porque al principio eran como más extremos, ¿no? La jerarquía era mala palabra en todas sus formas, y yo he visto líderes pidiendo personas pidiendo por favor liderazgo, es decir, que faltaban decisiones para poder llevar adelante su tarea. Es decir, la jerarquía no es un problema en la medida en que haya este agregado de valor. Y después que no haya un estilo autoritario, porque está claro que además el nivel 2 está más cerca de algunos problemas que el nivel 4, así como el nivel 4 puede mirar con otro horizonte, no está cerca del problema operativo. Entonces también es un problema que una persona de nivel estratégico que no está en contacto con la problemática diaria, muchas veces resuelva sin tener en cuenta la persona que está directamente en contacto todos los días con ese problema, ¿no? O sea, cualquiera de los dos casos es un problema de gestión o trae ineficiencias en la gestión. Ok. Bueno, no sé si se anima alguien más o quiere compartir alguien alguna experiencia que tenga que ver con los temas que estamos ahí conversando. Bueno, yo me animo a hacerte una pregunta más, que es, en la relación directa, digamos, o sea, nosotros nos estamos viendo ahora forzados a una comunicación virtual, y siempre decimos que la comunicación es no solamente verbal, sino que también tiene un componente importante de emocional y corporal, que no se aprecia tanto a través de un medio informático, ¿no? Sí.
¿Se te ocurre cómo superar esa deficiencia? El liderazgo remoto es una complejidad adicional para mí que se suma, porque hay no hay tanta inmediatez en las variables. Por eso es que también traía todos estos elementos. A ver, ahora voy a responder puntualmente a lo que planteabas de lo emocional, pero antes aprovechaba la pregunta para mencionar que el nivel de autonomía que requiere el trabajo remoto hace que esto que hablaba de las complejidades se torne más crítico, porque quizás antes, frente a un recurso que quizás no estaba a la altura del rol, el hecho de la cercanía hacía que pudiera hacer más consultas o que hubiera una dinámica de diálogo en donde quizás se pudiera resolver su falta de capacidad cognitiva con el aporte de otros del equipo y demás. Esta distancia hace que, por un lado, uno puede tratar de suplir la comunicación con encuentros más frecuentes, digamos, ¿no? O establecer una dinámica colaborativa diaria, de interacción de todos los días para mantenerse sincronizados y al tanto de los avances de cada uno y poder dar esa colaboración. Pero hay algo que no se reemplaza, como vos decís, con la virtualidad, que es el contacto más, digamos, más directo, porque hay algo, o sea, la información en forma virtual llega fragmentada, entonces es más difícil ponerla en contexto. De hecho, lo que algunos estudios han demostrado es que se escalan más los problemas dentro de un equipo de trabajo, porque se malinterpretan determinadas respuestas por mail o determinada respuesta que a veces puede tener que ver con el contexto en el que está esa persona en ese momento, que tuvo una discusión con un familiar hace 5 minutos, esa falta de contexto en el cual se da esa respuesta a esa persona que el otro no puede percibir del otro lado, genera una dificultad de comprensión de las personas, digamos, ¿no? Entonces, a esto se le suma que si el equipo no se conoce de antes, es un factor adicional. De hecho, yo lo estoy viendo hoy en el onboarding de algunos equipos de trabajo, que se vuelve importante establecer alguna reunión, aunque sea de un día de trabajo presencial, para que se genere esa base para después poder trabajar en forma virtual, digamos, ¿no? Yo creo que eso es por un lado. Y después, estar monitoreando todo el tiempo cómo se sienten las personas, cómo está la motivación de las personas, si necesitan algo, es como que por ahí preguntas, o digamos, información que antes nosotros no la hacíamos porque nos dábamos cuenta por cómo le veíamos cómo llegaba ese día, cómo le veíamos la cara, hoy se vuelve necesario hacer como un checklist de esto, ¿no? Mantener esa conexión más allá de la tarea de forma más explícita, digamos, ¿no? Como incorporarla como en parte de las rutinas de liderazgo, que quizás antes no lo hacíamos y solo era si había alguna situación que nos llamaba la atención, preguntábamos, ¿qué te pasa? Hoy, en realidad, lo ideal es incorporarlo en esas instancias de reunión. Por ejemplo, puede ser empezar una reunión de equipo preguntando cada uno, diciendo cómo se siente en ese momento, cómo empezó el día, o cualquier otro disparador que permita conectar más allá de la tarea para generar esa dinámica que se necesita, que va más allá de lo formal, digamos, ¿no? Y generar esa confianza. Después, bueno, obviamente que depende mucho del estilo de liderazgo de quienes dirigen los equipos, porque de alguna forma, si yo tengo un liderazgo más flexible, voy a permitir más esa apertura, a que alguien, digamos, generar confianza y seguridad es lo más importante en la virtualidad, porque una de las cosas que por ahí no llegué a desplegar es tanto el potencial cognitivo implica, cuanto mayor complejidad es la tarea, mayor nivel de abstracción, más tengo que aplicar la imaginación, o sea, más
menos es la percepción y más es la imaginación o la anticipación de determinados escenarios. Con el potencial emocional también implica de alguna forma es la incertidumbre me puede llevar a imaginar escenarios que pueden ser amenazantes o que pueden ser sobreoptimistas. Entonces, cuando yo no tengo feedback del otro lado, entra a jugar un nivel de incertidumbre donde yo me puedo imaginar cualquier cosa. Y más, y más si por ahí emocionalmente no estoy, digamos, óptimamente, llamémosle por la situación de la pandemia, por el aislamiento o por lo que fuera. Entonces, lo que no sabemos lo llenamos, esa es la realidad, así funciona la mente nuestra, ¿no? Digamos, y esto es para positivo, porque es lo que nos permite proyectar, digamos, imaginarnos una casa donde no la hay, o imaginarnos un dique donde no lo hay, y así evolucionamos como humanidad, y también para lo negativo, porque nos imaginamos situaciones que no existen y nos generamos nuestros propios fantasmas. Entonces, digamos, esto es importante en la comunicación, digamos, y generar esos espacios de confianza, porque si uno como líder es menos comunicativo, el otro puede empezar a imaginar algo que no es. Entonces el feedback y la actitud flexible, comprensiva y empática favorece a que la gente se sienta en confianza, y ese sentirse en confianza favorece a que la gente trabaje mejor. Yo quería hacer un comentario, ¿viste? Sí. Que a mí me parecía que, o sea, el tema de la pandemia creo que nos agarró a todos por sorpresa, pero también va que tenemos un montón de herramientas virtuales para poder estar en contacto, ¿no? Como uno está en contacto con la familia o con alguien que uno quiere, que pueda hacer una llamada o un Zoom o lo que sea. También usarlo para la parte práctica del día a día. O sea, si vos tenés algún problema que resolver, en vez de caminar 3 pasos en la oficina, llamás por teléfono, le explicás si hay algún mail que está medio raro, podés dialogar, si es poner, no sé, un grupo de WhatsApp. O sea, tenemos un montón de herramientas para poder conectarnos. O sea, creo que el liderazgo también va mucho en que el líder tiene que innovar permanentemente en cómo contactarse y cómo llegar a la gente, ¿no? El que no podamos estar todos juntos dentro de una oficina no quiere decir que no se sigan haciendo las cosas, o que la gente no siga teniendo necesidades. O sea, yo creo que uno tiene que buscar todas las herramientas posibles para llegar. Y si hay un mail no queda claro, bueno, se llama, hay grupos de WhatsApp, reuniones por Zoom, reuniones sin el personalmente, ¿no? Eso es verdad, hay forma de suplir, pero por ejemplo ya se está, a ver, hay cosas, uno lo ve, yo trabajo con gente de la industria de la publicidad, y por ejemplo los procesos creativos, te lo dicen, no son los mismos, o sea, se están pudiendo resolver, pero no todo lo resuelve la virtualidad. Quizás es hasta que nuestro cerebro se adapte, porque esto también podría suceder, ¿no? Es decir, es como cuando cambiamos los lentes y bueno, al principio vemos raro hasta que nos adaptamos, pero digamos, es como vos decís, hay un montón de herramientas que permiten resolver, pero no, hay cosas que no son exactamente igual, y hay, por ejemplo, en los procesos creativos, donde muchos equipos están acostumbrados a que las ideas surgen del intercambio y que no hay una estructura, no es, bueno, nos reunimos ahora, cada uno está sentado y de repente son reuniones informales o comunicaciones informales que se van dando en la cocina o en el pasillo, y que eso va tejiendo un pensamiento compartido que se va dando en la oficina, y les cuesta mucho más encontrar eso. Dicen que si bien utilizan herramientas para estas instancias, no fluye de la manera que fluía en la forma presencial, digamos, ¿no? Sí, yo lo veo porque, bueno, yo trabajo en área administrativa, entonces, viste, está todo burocratizado, como quien dice en algún punto, viste. Tipo, sabés las pautas, podemos haber cambiado algunas cosas del manejo de las pautas o de reemplazar lo que era papel por digital, pero bueno, básicamente las cosas fluyen. No lo había pensado del lado de la parte creativa o
de la gente que en realidad necesita hacer algo más de tener contacto, ¿no? Sí, de trabajos que son más, que es un trabajo en equipo menos estructurado, digamos, ¿no? No es una instancia de nos reunimos a pensar, porque no es que lo tienen estructurado de esa manera, sino que muchas veces es una retroalimentación que se da naturalmente y constantemente sin un tiempo acotado o determinado, entonces esto lo manifiestan, digamos. Esto no quiere decir que no se puede trabajar, digamos, ¿no? Estamos hablando de las diferencias. Y después, bueno, lo que sí también es tomar como ejemplo equipos remotos que no son por la pandemia, es decir, cualquier equipo que se formaba remoto, y más cuando hay distancias y cuando hay idiosincrasias diferentes, de culturas diferentes, siempre el kickoff en algún punto era una reunión presencial. Digamos, los equipos que trabajan dispersos geográficamente, en algún momento, no es que todo el tiempo, pero en algún momento se conocen y se encuentran para generar esos lazos de confianza que permiten después sostener la virtualidad, ¿no? O que fluya de otra manera. Y esto, bueno, no sé en qué medida, porque en la medida que las normas se puedan ir flexibilizando, y como sabemos que quizás digamos, no se vuelva de un día para otro a la presencialidad y que esto vaya teniendo intermitencias, es importante considerarlo, ¿no? Sobre todo en el onboarding de nuevas personas, porque de la incorporación de nuevas personas al equipo, no tanto de equipos que ya se conocen, digamos, no es tan crítico allí, ¿no? Ujú. Lo otro que yo les quería hacer una pregunta, a ver si alguien tiene algo para aportar, es más allá de la virtualidad, ¿qué otros cambios siente que impactaron en sus roles o en los roles de sus equipos de trabajo frente a la complejidad que trajo la pandemia? Es decir, ¿ven algo de esto que hablamos de cambios en la complejidad de rol que no se dan por cambiar de rol? A veces en el mismo rol, nuestro rol puede pasar de ser operativo a táctico o de táctico a estratégico sin que hayamos cambiado el rol, digamos, ¿no? ¿Han podido percibir algo de esto, de sentir un cambio cualitativo en la forma de tener que resolver los problemas? ¿O pueden haber sentido que se puede haber simplificado incluso algo? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal, Liliana? Bien. Bueno, en principio, como decía Florencia, nuestra tarea es administrativa y por lo tanto sujeta a procedimientos que ya venían existiendo. Pero es cierto que quizás en el andar diario dentro de una oficina uno puede ver que determinada tarea se está resolviendo con dificultad o conversando con otro compañero, ver posibilidades de cambio en las tareas y estas herramientas con las cuales nos manejamos, mayormente mails o WhatsApp, no dan esa posibilidad, ¿no? Y yo a veces no sé cómo manejar bien el tema de los mails, porque si se presenta una problemática, digamos, respecto a una forma de facturación o de control de retenciones o alguna tarea que bueno, puede ser rutinaria, el escribir un mail a muchas personas involucradas es como que se desaparece la responsabilidad de comentar en muchos de esos participantes, ¿no? O sea, es como que el mail tiene que estar dirigido a la persona A o la persona B y esperar una respuesta de esas personas. O sea, a veces es como que se me diluye, pasa a ser como un comentario general en que algunas personas no participan, no se involucran, no generan una respuesta.
No, por supuesto, en todos los casos, ¿no? O sea, hay personas que son absolutamente participativas y buscan las soluciones. Pero bueno, te quería preguntar qué pensás, si me entendés lo que te quiero decir. Sí, vos decís que buscas como una interacción entre, o sea, un mail que va dirigido a varios para que todos opinen, encontrás con que hay muchas personas que no, al estar dirigido a varios, muchos no responden, no interactúan, no participan. Yo creo que ahí es porque el mail quizás no es la herramienta para ese tipo de intercambio, ese es el problema. Está bien, quizás hay que generar, es como otra, en esa dinámica podría ser generar una reunión corta a través de Zoom, o quizás un WhatsApp puede favorecer más esa interacción. Me parece que hay que ir buscando esas herramientas. Hay empresas que de alguna forma bajan algún protocolo de comunicación para favorecer esto, porque también hay mucha gente que se queja de, bueno, ahora me duplicaron la cantidad de mail para todo y me la paso respondiendo mail y no puedo hacer otras tareas. Porque también hay que pensar un poco eso, ¿no? Como muchas cosas que antes eran una interacción inmediata, ahora se vuelven a tener que escribir un mail y al que recibe, en vez de recibir 10, recibe 30, no sé, por decirlo de alguna forma. Entonces, me parece que hay que explorar distintas herramientas como que hay que sofisticar, ¿no?, el uso de las herramientas para determinadas, digamos, algunas para determinados objetivos y otras para otros. Y en ese sentido, no sé si por ahí responde la pregunta que me estabas haciendo. Sí, totalmente. Gracias. De nada. Se le fue la... Bueno, no sé si alguien más. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué tal, Diego? Sí. Cuando hablas de otras herramientas, ¿qué serían herramientas tipo, no sé, estuve leyendo pero no las probé, pero tipo Slack o ese tipo de herramientas más colaborativas en vez de mail? Sí, bueno, y herramientas para colaborar hay muchas, para trabajo colaborativo, desde Trello hasta... Me refería a que los canales de comunicación hoy no son solo el mail, tenés WhatsApp, tenés Zoom, podés tener Skype, o tenés otras herramientas, desde Google Drive hasta Trello, y no sé, hay infinidad de herramientas. Lo que digo es que el mail ya no tiene la función, o sea, no es una conversación, y no es una conversación el mail, digamos. Entonces Correcto. es como, a eso me refiero. Gracias. De nada. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna consulta, alguna reflexión final o algo. Erika, ¿querés hacer algún comentario final? No, bueno, gracias a todos. No sé si a alguien le quedó alguna duda por ahí del material, o que, más allá de los casos cada uno, si le quedó así alguna pregunta de algo que no se haya entendido. No veo que no, así que no hay problema. Bueno, y gracias por el espacio, Martín. Cualquier cosa queda, voy a compartir el material para que se los puedas compartir a todos, y queda abierta también la posibilidad que me puedan escribir si no les surge ahora la consulta, o lo quieren, o lo que lo procesen, surgen dudas, me puedan contactar para poderlos ayudar. Bueno, Buenísimo. No sé, Erika, si querés compartir directo en el chat ahí tus datos también, si te parece, ahí si lo tenés ahí a mano. Sí. Y bueno, Espérame. sí, cualquier información, bueno, les agradecemos a todos que hayan estado hoy. Paso también un comentario: la semana que viene tenemos una actividad abierta sobre herramientas económicas financieras, sobre todo en temas de financiamiento. Va a estar Matías Tombolini el viernes que viene, así que bueno, si alguno no tiene el link, se lo hacemos llegar, cualquier cosa que nos escriba ahí a Jessica o a mí.
Ahí les dejo, bueno, o adiras@adiras.org, les pasamos la actividad del viernes que viene, que es una actividad interesante también, con otro enfoque, pero bueno, todo va sumando, por ahí no para ustedes, pero para gente de su equipo. Perdón, Martín, muchas gracias, Martín. ¿Es el viernes de esta semana o el de la semana que viene? El de la semana que viene, el viernes 27. Bien, gracias. 11:30 de la mañana. Bueno, gracias Erika, gracias Martín, saludos a todos. Gracias también. a todos. Bueno, gracias. Chao, Chao, chao. buenas tardes. Gracias, Erika. Gracias a todos. Chao, gracias Martín, chao, gracias. Chao, un gusto, Erika. Buenas tardes. Igualmente, Luis, hasta luego. Chao, muchas gracias.